Esta es la capital de la región autónoma del Tíbet de China. Hoy día en esta ciudad no solo se conservan las culturas tradicionales, sino también reina la felicidad y el romanticismo de la vida moderna. Quizás para estos jovencitos que están tomando el sol sea muy difícil imaginar que hace 50 años, justamente en esa tierra, ¿qué tipo de vida sus antepasados llevaban? Este anciano llamado Chen Xunlie fue un periodista fotógrafo. 50 años antes, cuando trabajaba en el periódico El Diario del Tíbet, tuvo la oportunidad de hacer entrevistas en el distrito Nimú de región de Loca. Se encontró con un ciervo llamado Sinrin. Sinrin comentó que casi había perdido su vida por su nombre. En el tibetano, Sinrin significa longevidad. Un día después de beber vino, el terrateniente de Sinrin le dijo: «Te llamas Sinrin, ¿verdad? Quiero comprobar si tienes longevidad». 把他取乐，拿他开玩笑，拿他的生命开玩笑，就叫他把那个手伸开，是吧？他说：“你别动啊，我正好我看看我的枪法怎么样，我要试试我的枪法，看能不能把你的那个胳膊能够打下一根来。” Sinrin tenía mucho miedo, pero no tenía cómo no obedecerlo. 这个时候，那个车人啊，他就拿出他那个被打断的那个胳膊，他一直留着，所以看，这就是我那个被打下来的这么一个左胳膊。En los años que permaneció en el Tíbet, Chen Xunlie filmó muchas imágenes de siervos como Sinrin. ¿Eran personas libres? ¿Y cómo se convirtieron en esclavos? De igual manera, los descendientes de los nobles vivían como sus padres. Están destinados a ser poderosos para ostentar a sus familias. Según las tradiciones locales, cuando los nobles montaban los caballos, los siervos tenían que acurrucarse y más mostrar sus lenguas para confesar que eran humildes. 那么总体来讲，它是政教合一的制度。那么也就是说，僧侣贵族和这个世俗贵族两个呢，在垄断和控制着西藏的政治这个权利。 那么95%以上的人是没有权利和任何机会能够改变自己的这个身份，也没有任何机会能够参与这个政治制度之中的。为什么呢？你属于农奴阶层。 El código legal de entonces establecía la clasificación de la gente. Estipulaba que si le mataban a un noble, la sanción era oros con el mismo peso que la víctima. ¿Y qué harían si un pobre de baja clase muriera? 打死了以后怎么赔偿？一根草绳，草编的绳子，这个什么意思呢？西藏就人死了以后送到天葬场，送的时候呢要捆嘛，就这个一根绳子，一根草绳，就是要捆尸体用的，他就这么规定，这就是等级。 Cuando los siervos querían estar bajo la protección de los templos, les decían que como habían hecho demasiado mal en la vida anterior, se merecían este destino. El estudioso canadiense sobre el Tíbet, Tom Grunfeld, sostenía que era la forma más astuta del control social. Es que si los siervos intentaban cambiar la situación, su segunda vida sería peor que esta, de modo que mejor estar conforme con lo que tenían y no tratar de cambiar nada. Justamente son los monjes quienes se beneficiaron de la religión de los siervos. En aquel entonces solo el templo de Drepung contaba con más de 2 millones de siervos. En este documento dice que el 14º Dalai Lama confirió al Buda viviente de regencia Daya en aquel entonces los siguientes premios. Daya posee para siempre los ciervos, las vacas y las ovejas de 20 tribus en la zona Sangxun
Este documento se firmó en los años 40 del siglo XX. Durante esa misma época, la ONU ha promulgado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dentro de la cual se proclama solemnemente: todos los seres humanos nacen libres e igual en dignidad y derechos. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. A principios del siglo XX, esa teocracia estaba a punto de llegar a su ruina. Los templos y monasterios habían gastado la mayor parte de la riqueza de la sociedad, sin producir ningún recurso material ni población. De ahí los siervos no podían mejorar las técnicas de la agricultura. La producción de las cebadas no pasó de ser 8 o 10 veces más de sus semillas. Gran cantidad de agricultores se fugaron por no poder pagar el arrendamiento, solo quedándose las casas vacías. A mediados del siglo XX, una revolución a fin de perseguir la igualdad y la libertad y luchar contra la opresión de seres humanos vino al Palacio Potala. Después de la fundación de la República Popular de China, el gobierno central ofreció al gobierno local del Tíbet la invitación de negociaciones por la paz. Sin embargo, el 14º Dalai Lama, que acababa de llegar al poder, optó por huir a Lhasa, con sus súbitos a la aldea Yadung, que está muy cerca de la frontera, para que actuara según las circunstancias. Para los nobles quienes habitan por momento en Yangdung, sí podían aprovechar ayudas extranjeras para proteger sus intereses, resultaba más benéfico para ellos. Por eso ellos enviaron a personas a las embajadas occidentales en la India con el fin de persuadirles. Pero nadie quería hacer una cosa sin ningún beneficio a él mismo. Sin embargo, según los documentos confidenciales del ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, en aquel entonces el embajador estadounidense en India, Henderson, prestó gran interés de eso. Él prometió que ofrecería asistencia militar a condición de que el Dalai Lama saliera de China y organizara guerrillas contra el Partido Comunista. Pero esto no fue lo que los nobles tibetanos querían. Lo que ellos pensaban era cómo proteger sus intereses políticos y económicos en el Tíbet. En cuanto a montar revueltas contra el Partido Comunista, no les daba mucho interés. Por eso, mientras discutieron con la administración Washington por Henderson, los detalles de fuga como gastos, el arreglo del personal, ya tenían otro plan. En la última década de abril de 1951, el delegado enviado por el gobierno local del Tíbet por fin llegó a Beijing y empezó las negociaciones y las consultas amistosas con el delegado del gobierno central en el Hotel Beijing. Huang Mingxin fue el intérprete de aquel entonces. Hasta ahora un detalle estaba todavía fresco en su memoria. 我们那个时候看，当初给它翻成了米色尔。米色尔这个字呢是固有的，不是我们创造的。可是西藏代表反对用这个词，他说这米色尔这个意思啊，跟的是等于老百姓，跟这个官员，以至于这个上层的人呢是对立的，啊，所以用了米色尔的话，就把他们排斥在外了，就把我排斥在外了，达赖也排斥在外了，这个不行，他也提出来用这个米梦。 Aunque el delegado de la parte central tenía diferente punto de vista sobre eso, en el acuerdo final tomaron la opción de la parte tibetana. La palabra pueblo se utiliza Minman. Tras 25 días de negociaciones y consultas, por fin las dos partes llegaron a un acuerdo.
el acuerdo del Gobierno Popular Central y del Gobierno Local del Tíbet sobre las medidas para la liberación pacífica del Tíbet, o sea, acuerdo de 17 artículos, y lo firmaron el 23 de mayo de 1951. Según este acuerdo, desde el día de la firma del acuerdo, el pueblo tibetano tiene el derecho de ejercer la autonomía nacional regional bajo la dirección unificada del Gobierno Popular Central. En cuanto a la reforma, deberán ser solucionados mediante consultas. El acuerdo dice que el pueblo tibetano retornará a la gran familia de la patria, la República Popular de China. Mao Zedong depositó su gran esperanza sobre la perspectiva hacia la unión y el progreso en el Tíbet. Acababa de firmar el acuerdo. Él envió al general Jiang Jingwu pasando por la India Yandung con su carta y la copia del acuerdo para visitar al Dalai Lama con el fin de que se disiparan sus preocupaciones. El acuerdo establece que las autoridades centrales no alterarán el sistema político existente en el Tíbet. Tampoco alterarán las condiciones, funciones y poderes establecidos del Dalai Lama. Los funcionarios de diversos rangos mantendrán sus cargos habituales. No tardó mucho el Dalai Lama y sus súbitos partieron de Yandung y volvieron a Lhasa. En octubre de 1951, el Dalai Lama envió un telegrama a Mao Zedong expresando su apoyo del acuerdo de 17 artículos y su cooperación con el Ejército Popular de Liberación que entra en el Tíbet para fortalecer la defensa nacional y salvaguardar la integridad territorial y la soberanía del Estado. En septiembre de 1951, el Ejército Popular de Liberación que llegó a Lhasa recibió una cordial bienvenida desde los funcionarios del gobierno local del Tíbet. Mientras tanto, se preparó una gran ceremonia para la entrada a Lhasa. Ya han transcurrido más de 50 años. Lhasa ha experimentado grandes cambios. Ya no se puede comparar el aspecto de ahora con lo de antes. Esta construcción fue un puente, pero después las aguas bajo ese puente se vino agotando y solo quedaron las arcadas. Hoy poca gente recuerda la escena de que mucha gente se albergaba bajo el puente 50 años antes. Hasta la liberación pacífica del Tíbet, mucha gente sin hogar todavía trataba ese puente como su casa para protegerse del viento y de la lluvia. Su situación estaba inferior a las personas que vivieron en las tiendas de las calles de Lhasa. Como para huir del arrendamiento, Awan Sering con sus padres también vivieron aquí. 几代人都还不清楚他的债，高利贷这个利滚利啊，血滚出一样，这个滚了一块越来越，本来的本息的只有那么几克的粮食，最后上百上千克了粮食，这个谁能还得起？ En 1951, no hace mucho tiempo después de la liberación pacífica, se veían por todas partes de Lhasa las personas de fugas de la deuda como la familia de Awan Sering. Según las estadísticas oficiales de aquel entonces, Lhasa contó con 20.000 habitantes. Sin embargo, el número de mendigos superó más de 1.000. Mientras tanto, bajo un mismo cielo, la vida de los nobles tibetanos se llenó de colores. Los pueblos de la clase social inferior les llaman las personas con el aroma de té con mantequilla. Para los nobles, los Langshen son los animales que pueden hablar. Naturalmente deben vivir con los animales. Esta escena en los años 40 del siglo XX. El hermano del Dalai Lama intentaba aprender cómo conducir un coche de juguete fabricado en el Reino Unido. Sin embargo, los mendigos de su edad estaban arrebatando la comida con el perro de la calle. La misma infancia, pero diferentes circunstancias, solo porque ellos tenían diferentes procedencias familiares. Van Sang, quien ya cumplió los 70 años, nunca ha podido olvidar los momentos horribles en su infancia. Como los descendientes de Langshen,
ya le enviaron a atender a la madre del dueño con solo 7 años de edad. El suelo bajo la cama del dueño era donde dormía. La anciana solía tomar té por la